Vamos a continuar con las opciones de carácter, que era algo que veníamos trabajando desde la lección anterior. Aquí ya tenemos un texto que es un texto de área o texto de párrafo. Recordemos que al seleccionarlo se nos van a habilitar opciones de texto para cambiar configuraciones tanto en el panel control como en el panel propiedades. También el panel contextual nos va a estar mostrando opciones. Pero para ser más específicos en la explicación, vamos a abrir directamente el panel carácter, que podemos hacerlo directamente desde aquí en el panel control o también yendo a ventana, texto, carácter. Podemos también utilizar el método abreviado control T. Convencionalmente, al abrir carácter se nos abren también los paneles de párrafo, OpenType, y también hay otros tipos de paneles que tienen que ver con el texto, como lo es el panel glifos, que nos deja ver todos los caracteres o todos los pictogramas que tiene la fuente. Pero en este caso nos vamos a concentrar en el panel carácter. Lo primero, debemos siempre estar seguros que estemos viendo absolutamente todas las opciones del panel carácter para no perdernos de nada. Así que lo primero es hacer clic en estas flechitas para mirar todos los niveles de expansión. Ya sabemos que en este punto está colapsado totalmente, pero si yo hago clic abrimos una parte y si hacemos otro clic abrimos otra parte. Aún más podemos expandir otras opciones. Vamos a colocarnos en el menú de hamburguesa aquí en la parte superior derecha del panel y podemos ver incluso que aparece algo que se llama mostrar opciones de altura de fuente por un lado y por otro lado herramienta retocar texto. Vamos a activar las opciones de altura de fuente. Ahora vamos a aplicar este que se llama herramienta retocar texto. También no está de más aclarar que en la opción que se llama activar previsualización de fuentes de menú podemos previsualizar un tipo de fuente, que es este que está acá. Por ejemplo, si yo hago clic, vamos a ver los tipos de fuente aquí al lado. Pero si yo no tengo activa esa opción, vamos a desactivarla. No veríamos los tipos de letra aquí en el menú, sino solo lo veríamos acá. Ya es cuestión de gusto de cada uno como le guste trabajarlo. En este caso yo voy a dejarlo activo. Vamos a empezar desde arriba. La herramienta retocar texto es una herramienta que convencionalmente encontramos en las opciones de texto. Vamos a darle clic derecho y nos damos cuenta que dentro de todas estas opciones, aquí al final aparece herramienta retocar texto. Esto es lo mismo que estamos viendo acá, es decir que esta opción es una manera más rápida de llegar a esa herramienta. La herramienta retocar texto nos va a permitir seleccionar carácter por carácter o pictograma por pictograma y hacerle modificaciones. Por ejemplo, si hago clic en este, acá vamos a seleccionar esta L, vamos a poder, por ejemplo, cambiarle el tamaño solo a esa letra o rotarla o reposicionarla. En ese caso yo podría ir a cada uno de los caracteres y moverlo para darle una presentación distinta. En segunda medida tenemos este menú que ya habíamos visto antes en la lección anterior, donde tenemos la pestaña Fuentes y la pestaña Buscar más. Cada una de ellas tiene filtros. Ya sabemos que Buscar más nos da acceso directo a Adobe Fonts. Por eso todas las fuentes que se están cargando en esta pestaña hacen parte del sistema de Adobe Fonts, donde, como ya vimos también en la lección anterior, podríamos activar o desactivar fuentes donde se instalarían automáticamente. Tanto en esta pestaña como en esta tenemos unos filtros que son muy útiles a la hora de escoger fuentes. Por ejemplo, el primer filtro nos va a permitir seleccionar solamente las fuentes sans o solo las fuentes serif o solo las fuentes slab serif y otros tipos de filtros muy cómodos para escoger los tipos de fuentes. Por colocar un ejemplo, si yo quisiera utilizar una fuente que sea sans, o sea sin serifas, y que además sea una fuente bold, es decir muy gruesa, puedo seleccionar bold y muy gruesa,
Y en este caso, como estamos seleccionando el apartado de fuentes, quiere decir que estamos viendo las fuentes instaladas en nuestro sistema, bien sea que están activas por Adobe Fonts o bien sea porque las descargamos y la instalamos. Pero esto es muy práctico, ya que estamos llegando directamente al objetivo. O por ejemplo, si quiero que sea sans pero que sea delgada, y así podríamos combinar diferentes tipos de clasificación. Por ejemplo, serif, angosta, etc. De otra parte tenemos esta estrellita que hace referencia a los favoritos. Es decir, que tú puedes escoger fuentes de frecuente uso para que sean favoritas. Si yo, por ejemplo, utilizo mucho la fuente Montserrat, me colocaría por acá, voy a la estrella de favoritos, hago clic y así con cada fuente que yo quiera puedo darle clic para darle ese estatus de favorito, por lo cual cuando yo me coloque en el filtro de favorito, veremos específicamente esas fuentes. Tenemos también el filtro de reciente para ver las últimas fuentes que hemos usado o el filtro de Adobe Fonts para ver solamente las fuentes activas de Adobe Fonts, por lo cual veremos que todas estas tienen un chulito de verificación y la nube que hace referencia a Adobe Fonts. Podemos también cambiar el tamaño por pequeño, mediano o grande. Vamos a ir un poco más abajo. Tenemos aquí los estilos de la fuente. Cuando la fuente tiene estilos, pues los vamos a ver acá. Así que si yo, por ejemplo, me coloco en la fuente Acoming Variable, me voy a dar cuenta que aparecen todas las fuentes. Cabe la pena destacar que cuando una fuente es variable, vamos a ver este controlador. Y este controlador nos permite ver los deslizadores o lo que se llaman los ejes de la fuente variable, para poder cambiarla de una forma muchísimo más práctica. Pero para que podamos cambiar o para que podamos utilizar dichos ejes, la fuente obligatoriamente tiene que ser de tecnología variable. Es decir, que esto no se puede hacer con cualquier fuente. Casi siempre las fuentes variables tienen en su título el texto variable. Por ejemplo, la fuente Acoming, por ejemplo, la fuente JetLab, y otras que existen no solamente en Adobe Fonts, sino en Google Fonts. En el caso de la fuente JetLab, podemos ver diferentes ejes que se pueden también cambiar de acuerdo a nuestras necesidades, y este tipo de fuentes son fuentes modernas que soportan las últimas versiones de los programas de Adobe. Este tipo de fuentes no se pueden utilizar en versiones antiguas de Adobe Illustrator, pero son bastante útiles, por lo cual se las recomiendo. También tenemos esto de la altura, que si ustedes recuerdan lo activamos hace un momento a través de esta opción que se llama mostrar opciones de altura de fuente. Cuando nosotros no activamos la opción de altura de fuente, el tamaño que aparece acá es el de estándar que se llama cuadro largo. Si queremos ser un poco más específicos en lo que se muestra acá como valor a la altura, podemos cambiar esto yendo de nuevo acá a mostrar opciones de altura de la fuente. Como nos damos cuenta, la opción de cuadro largo es la que se está mostrando aquí y se puede evidenciar por esta letra M con estas dos rayitas. Si queremos ver un poco más de información al respecto, podemos hacer clic en esta I de información que nos lleva a la página de Adobe. Aquí vamos a encontrar información mucho más específica de esto que estamos hablando, donde te va a aparecer exactamente qué es cuadro largo, altura de mayúsculas, altura de X o cuadro ICF. Aquí nos damos cuenta que cuadro largo es la altura que nos está marcando el texto con el marco, y acá pues nos muestra una gráfica. Así que podemos cambiar las alturas, podemos ver acá cómo sería la altura específicamente de las mayúsculas. Noten ustedes que no estamos cambiando nada acá, sino solamente le estamos dando un valor dependiendo de un parámetro. En este caso se está tomando como referencia el tamaño de la fuente basado en la mayúscula, o podemos decirle que sea basado en la minúscula, o podemos decirle esto de ICC, y hace referencia a una opción de altura que va a ser muy cómodo utilizar en las fuentes que se denominan como CJK, que es lo que significa Chinese, Japanese and Korean.